La clave para liberarte del sufrimiento comienza con la forma que percibes o interpretas el mundo, porque tu mente literalmente crea tu realidad. Y en el budismo es esencial tener la vista correcta, también conocida como la comprensión correcta. La vista correcta es uno de 8 rayos en la rueda del noble sendero óctuple que conforma parte de la cuarta noble verdad del Buda sobre el camino a la liberación del sufrimiento. Y es que hay varias maneras incorrectas de percibir o comprender el mundo. Tenemos la visión ordinaria de los seres atorados en el samsara y la visión suprema de los Budas. La visión suprema es no dual, eso es libre de extremos, libre de la dualidad entre el yo y el otro, libre del samsara y del nirvana y libre del eternalismo y del nihilismo. Si no tenemos la visión correcta o la comprensión correcta, nuestras prácticas de meditación pueden ser muy fácilmente mal interpretadas o mal aplicadas, y la manera en la que percibimos nuestras emociones o cualquier ocurrencia del mundo nos va a llevar hacia sufrir más. La visión correcta tiene que adoptar un entendimiento del karma, que es la causa y la consecuencia de todo, y de la interdependencia de todos los fenómenos, tanto de los físicos como los mentales. Los sonidos que percibimos, por ejemplo, no pueden surgir sin la capacidad de escuchar. Y no pueden surgir sin una fuente de sonido. O sea, si tú escuchas un camión o a un pájaro, se necesita que el pájaro emita el sonido y se necesita que uno tenga el órgano y la mente para escuchar ese pájaro. Si no, no va a haber sonido. Y es como el dilema de qué vino antes, la gallina o el huevo. Pues ¿qué vino antes, la mente que escucha o el sonido? El budismo nos dice que estos surgen simultáneamente, el perceptor y aquello que es percibido. El perceptor no puede existir sin algo que percibir, por lo cual el perceptor es dependiente a lo que es percibido, por lo cual el perceptor no existe por sí solo, y por eso no hay un yo sustancial, porque el yo depende de lo que pones delante de él, como una bola de cristal. Porque la mente es como esta bola de cristal, va a adoptar el color y la forma de lo que pongas enfrente de ella. También la visión correcta tiene un entendimiento de la impermanencia, de que todo surge de manera momentánea y cambiante y que nada existe de manera aislada o unitaria. Esto también nos va a llevar a los extremos en los cuales puede caer el ego. Y estos dos extremos parecen opuestos, pero son dos caras de la misma moneda: el eternalismo y el nihilismo. El budismo cree en el camino medio. Le dice no al eternalismo y le dice no al nihilismo. El eternalismo sería creer que hay algo, ya sea una esencia o una experiencia que no cambia y que dura para siempre y que es aislada de todo lo demás. Y el nihilismo sería creer que nada tiene sentido, nada tiene propósito y nada tiene significado. Y esto no solo aplica en la manera en la que percibiríamos a Dios, sino en la manera que percibimos una simple emoción. Hace unos días, por ejemplo, ayer me enfermé del estómago y cuando estaba ahí acostado en mi cama retorciéndome con retortijones a las 3 de la mañana, con fiebre y con escalofríos, mi mente me decía que este dolor iba a durar para siempre, que ya tenía yo alguna enfermedad terminal, que ya me iba a morir de esto y que mi vida ya no iba a tener ningún sentido. Y claro que estos pensamientos pues no eran racionales, pero mi mente agarró el dolor del momento presente y lo convirtió en algo simultáneamente eterno y nihilista. Este dolor iba a ser mi destino inescapable y eso invalidaba todo el sentido y propósito de mi vida entera. Solemos hacer lo mismo cuando nos surge el enojo, o la envidia, o la arrogancia, o el apego. Queremos que algo dure para siempre y nos convencemos que algo va a durar para siempre. Y al mismo tiempo, al otorgarle un sentido a algo, le quitamos todo propósito alterno. Solo puede significar esta una cosa, mi enojo o mi odio. Entonces los budistas muy comúnmente le diremos a alguien que no está comprendiendo la realidad que quizás su error está en aplicar la vista incorrecta. Si alguien ve una deidad y cree que es equiparable o equivalente a un Dios eterno, le decimos esa es la vista incorrecta. Si alguien niega que algo es impermanente, decimos esa es la vista incorrecta. O si alguien atribuye una cualidad a un yo inherente o unitario o separado de todo lo demás, decimos esa es la vista incorrecta. Si alguien cree que el nirvana es permanente, le vamos a decir que esa es la vista incorrecta. Ahora, en el caso del nirvana, el nirvana se dice que es convencionalmente permanente.
En el Abhidharma o en la metafísica budista, el nirvana sí se considera conceptualmente permanente, pero a nivel absoluto no hay diferencia entre el samsara y el nirvana, por lo cual no existe nada de manera permanente. Creer en la existencia de algo es visión incorrecta o comprensión incorrecta, porque la existencia misma implica que algo dejará de existir o que en algún momento no existió. Entonces la existencia misma en el budismo no existe. Pero si llevas esto al extremo y dices que entonces nada existe o que nada tiene sentido, eso también es la vista incorrecta, porque eso sería entrar al nihilismo. El mundo claramente nos aparece y lo experimentamos, entonces no podemos decir que no existe. Pero al decir que algo existe, tendemos a llevarlo al extremo eternalista. Yo soy, siempre seré y siempre he sido. Y muy curioso este punto de que el eternalismo y el nihilismo son dos caras de la misma moneda. Porque desde esa perspectiva, creer en un Dios eterno y ser ateo no solo son perspectivas igual de equivocadas según el budismo, sino que son la misma perspectiva. Y uno diría, no, ¿cómo? Ser ateo y creer en Dios no va a ser lo mismo. Son opuestos. Pero es que creer que no hay un Dios es casi como creer ya sea en un caos eterno o en una coincidencia eterna o en un nada eterno. Como dice Songsar Khyentse Rinpoche, no existen las coincidencias, no existe nada predeterminado y no existen los accidentes. Es muy difícil explicar este punto y quizás será más fácil comprenderlo cuando entremos a los análisis de la filosofía madhyamika. Creer en un Dios eterno es solidificar la apariencia de los fenómenos que la mente puede conocer. Es negar la causa y consecuencia, o sea, negar el karma y negar la interdependencia. Y el nihilismo también niega causa y consecuencia, también niega el karma y también niega la interdependencia. Pero tendemos a caer en estos extremos tan seguido con cada cosa que aparece en nuestra mente, no solo con las cosas existenciales. Nos aferramos a lo que queremos hacer eterno y rechazamos a todo lo que es desagradable en nuestra experiencia y le buscamos quitar su sentido. Básicamente, el eternalismo dice que hay algo permanente, inmutable y eterno, como un alma o como un yo fijo, o ya sea también un yo externo, un Dios fijo. Quienes creen esto se apegan a una identidad fija y sufren cuando la realidad nos muestra que todo cambia. El nihilismo, en cambio, nos dice que nada tiene sentido, que no hay consecuencias a nuestras acciones. Y esto nos lleva a estar desesperados, a la apatía y a la irresponsabilidad. Ambas visiones son extremas y basadas en una comprensión errónea de la realidad. El camino medio nos dice que no hay un yo eterno, pero tampoco somos un vacío sin sentido. Nuestras acciones tienen consecuencias y nuestra existencia es un flujo interdependiente de causas y condiciones. Al final, tanto el eternalismo como el nihilismo nos alejan de la verdad, porque ambos niegan la naturaleza interdependiente y cambiante de la realidad. Y lo curioso es que aunque parecen perspectivas distintas y opuestas, el eternalismo contiene dentro de sí el nihilismo y el nihilismo contiene dentro de sí cierto eternalismo. Como tanatólogo clínico, entrevistando a gente sobre sus creencias existenciales en sus momentos antes de morir, me di cuenta que muchos ateos realmente sí creían en Dios, pero estaban enojados con Dios, como si Dios los traicionó por permitir la existencia del mal en el mundo o por no detener el mal. Entonces, para castigar a Dios, decidían no creer en Dios, pero por dentro sostenían la esperanza de que sí hubiera algún Dios, como una figura paterna con la cual estaban peleados. Hay otro tipo de ateo que es más racional y científico, que realmente no cree en un Dios porque no hay ninguna prueba a la existencia de un Dios eterno, y estos quizás se acercan más a la visión o a la perspectiva correcta del budismo. Si es que no caen en el nihilismo que le quita todo significado y le quita todo propósito a lo que vivimos del día a día. Caer en el camino medio es difícil porque el camino medio no se puede poner en palabras. El momento que definimos un concepto para el camino medio, el momento que decimos es esto y lo solidificamos con una palabra, entonces ya no puede ser todo lo demás, por lo cual el verdadero camino medio trasciende todas las palabras. Y la visión correcta o la perspectiva correcta nos lleva a entender el karma y la interdependencia y nos lleva hacia el estudio del Dharma y las enseñanzas del Dharma y a aplicar una ética y la compasión hacia todos los seres, a centrarnos en el estudio del sufrimiento y en la liberación del sufrimiento como nuestro propósito de vida.
y nos lleva hacia la meditación correcta en nuestra contemplación de la realidad, en darnos cuenta que no hay un yo y no hay un otro y que el sufrimiento surge y se perpetúa por un malentendido de la realidad. Sin la visión correcta, nuestra meditación se puede volver algo artificial. Muchas veces la gente reporta experiencias extraordinarias durante su meditación, que vieron a ángeles o a demonios, que se salieron de su cuerpo, que vieron el cosmos, que sintieron que se disolvían. Y qué bonito que tuvieron esas visiones durante su meditación, pero son solo eso, visiones. La visión correcta no nos deja aferrarnos a ninguna visión como tal, unitaria, como permanente o eterna o fija o única, pero tampoco le va a quitar todo su sentido a las visiones que experimentamos. Tuvo su importancia esa visión, pero ahora hay otra visión del momento presente que está constantemente cambiando. El poeta Allen Ginsberg famosamente un día tomó LSD y tuvo una visión de Dios y le vio la cara a Dios y vio ángeles y se iba de místico en místico preguntándoles cuál era el significado de esta visión extraordinaria que tuvo. Fue con los sufís, fue con los daoístas, fue con todo mundo, y cuando por fin llegó con los tibetanos les contó de su visión y le dijeron: qué padre, tuviste una visión, ahora suéltala. Es muy común que al hablar con un monje o con un lama tibetano, cuando les traemos nuestro problema, su respuesta o su explicación es que estamos teniendo una comprensión o una vista incorrecta, porque no estamos aplicando el entendimiento del karma, la vacuidad y la interdependencia. Yo sé que el tema que presenté hoy en este video no es fácil de comprender y probablemente no lo expliqué de la manera más habilidosa. Aún así agradezco mucho si me regalas un like, que es gratis para ti y ayuda a que mi canal le llegue a las demás personas. Si quieres seguir viendo más de mi contenido, no olvides darle clic en suscribir y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.